Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Apointi. Sí, sí, este es mi voz y no la voz de Loquendo. También se preguntarán el por qué no estoy usando la voz de Loquendo para la introducción. Y bueno, como habrán podido ustedes ver, de repente están suscritos a otros canales que tienen el mismo contenido que yo y pues tienen el problema del copyright o la monetización y pues no quiero tener esos problemas, ¿no? Ustedes saben que este canal está en pleno crecimiento y pues quiero evitarme esos problemas a futuro. Entonces ese es el motivo que la introducción a partir de ahora van a ser hechas con mi voz y el video normalmente va a seguir con la voz de Loquendo, ¿no? Y de ahí pues espero que siga en crecimiento. Quiero decir que este canal está hecho para entretener. Las historias que se publiquen sin que yo las mencione no son de mi autoría, ni siquiera las imágenes o música, ¿no? También les pido que se suscriban como ya lo vienen haciendo al canal y también compartan de manera que ayudarían con el crecimiento del canal, ¿no? Sé que algunos ya lo vienen haciendo y pues les agradezco mucho. Estamos creciendo muy rápido, creo que ya somos más de 400 y pues la verdad estoy muy alegre y ansioso. Bueno, dicho esto, espero que estén bien en el día, tarde o noche. Cuídense y comencemos con el video. Capítulo 11, Chapter 11. Sorting. Finalmente, comienza la ceremonia de selección. Orión no conocía a muchos de los personajes. En realidad, nunca leyó ninguno de los libros. Todo su conocimiento sobre el mundo de Harry Potter provino de las películas o de la gran cantidad de fanficción que ha leído. Pronto fue el turno de Hermione de ser solucionada. Existe una gran posibilidad de que todo salga como un cañón, pero también podría salir terriblemente mal. Por lo que ha visto, este no es el típico mundo de Harry Potter. Harry es una chica aquí. Tiene al fantasma de Merlín siguiéndolo para prepararlo para luchar contra el jefe oculto en el futuro. Sin embargo, todavía piensa que el fantasma de Merlín no es más que su sistema, pero no le dice eso a Merlín. Pero todo salió como en el cañón y Hermione al final fue seleccionada para Gryffindor. Eso es bueno, murmura Orión lentamente. Bueno, si yo fuera tú, entonces estaría más preocupado por dónde quiero ir, añadió Merlín. ¿A dónde quieres ir exactamente? ¿Ahora es el momento de decidir?, preguntó Merlín. No te preocupes, lo he decidido. Si tengo una opción, elegiré Gryffindor, dijo Orión. Después de Hermione, vinieron algunos estudiantes más y luego llegó el turno de Ron. Gryffindor, gritó el sombrero seleccionador. No pasó ni un segundo para que se decidiera el sombrero. Rose Potter entonces, de repente, la profesora McGonagall anunció el nombre que todos estaban esperando. Ah, su nombre cambió y por eso la orden de pasar lista. Ahora, es justo después de Ron, interesante, Orión dio un resuelvo el misterio, mira. ¿Por qué te importa el orden de pasar lista? Merlín le dio a Orión una mirada extraña. Orión fingió no haber oído a Merlín. El sombrero se estaba tomando su tiempo feliz con Rose. Todos esperaban ansiosamente el resultado. Pero tal vez ninguno más que los dos profesores sentados detrás de la ceremonia de selección. Orión tuvo cuidado de no mirar a Dumbledore o Snape a los ojos. Ambos son maestros Legiliment. Y aunque sus escudos son fuertes y pueden detenerlos si no usan su varita para atacar directamente su mente. Pero si los bloquea, aprenderán que él conoce la oculomancia. Haciendo un objetivo a sus espaldas. No te preocupes, simplemente reorganiza los recuerdos de una manera que coloques todos los recuerdos sin importancia afuera para que otros los lean, pero los importantes estén protegidos, Merlín, como siempre, dio su sabio consejo de vida. Es fácil para ti decirlo, refunfuñó Orión en voz baja. Alguien a su lado lo escuchó murmurar algo sobre viejo molesto y demasiado realizado. Gryffindor, finalmente salió el veredicto y Orión estaba feliz. Tenemos a Potter, alguien gritaba, Orión no le prestó mucha atención. La mayoría de las cosas al menos siguen funcionando según el canon. Nikiron, dijo McGonagall. Orión no estaba interesado en ninguna otra clasificación excepto la suya ahora. Pero cuando miró al chico frente a él. De repente se interesó. Cabello negro, ojos verdes. Y la cara es algo similar a la de Harry Potter de los libros y las películas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hay aquí un doble de Harry Potter? ¿El hermano de Rosa? Pero tiene otro nombre.
Orión casi quería ir a su palacio mental y ver la foto de Daniel Radcliffe para notar la diferencia. Se parecen, pero no son iguales. Si miras de cerca encontrarás muchas diferencias, señaló Merlín. Slytherin, anunció el sombrero seleccionador. Por favor, recuérdenme más tarde que tengo que profundizar en sus antecedentes, dijo Orión. Dudo que necesites que te lo recuerden, pero está bien, Merlín simplemente agitó las manos. Orión quería ver la apariencia de Snape ya que los ojos de Nick Iron también eran similares a los de Rose, también conocida como los de Lily Potter. Rápidamente echó un vistazo. Y no quedó decepcionado en absoluto. Snape parece como si alguien le hubiera robado sus fórmulas para el lustroso cabello negro que tiene. Pero antes de que Albus buscara demasiados nombres, Dumbledore, lo llamaron por su nombre. Orión de Ambrosius, anunció la profesora McGonagall. Vio a Ron, Hermione y Rose dándole una mirada confiada. Como si estuviera destinado a venir a Gryffindor. Firmó y caminó hacia adelante. Sin hacer contacto visual con el anciano. En el momento en que el sombrero tocó su cabeza, escuchó. Ah, has aprendido oculumancia. Es extraño cómo dos estudiantes increíbles aparecen de repente con oculumancia en el mismo año, dijo el sombrero seleccionador. ¿Dos? Orión no pudo evitar repetir dentro de su mente. Sí, el chico anterior a ti tenía los escudos de oculumancia. Quizás incluso mejor que el tuyo. Dijo y cuanto más dice, más sospechaban Merlín y Orión sobre la identidad de Nick Iron. Dime, ¿puedes permitirme echar un vistazo dentro de tu mente? Necesito ubicarte en una casa, ¿sabes? Estaba un poco de mal humor por lo que escuchó. Solo llévame a Gryffindor, respondió Orión. Oh, pero esa será una clasificación incorrecta, ¿estás seguro de que quieres ir a Gryffindor? Preguntó At. Sí, bien, llama. Gryffindor finalmente anunció el sombrero. Orión notó que sus nuevos amigos lo animaban mucho desde la mesa de Gryffindor. Estaba a punto de quitarse el sombrero cuando de repente escuchó. Esperar, antes de partir, dime qué significa la D. Preguntó el sombrero. Orión se sorprendió un poco pero luego dijo rápidamente. Se trata de una persona que llevará sobre sus hombros 1000 años de historia y traerá la liberación al mundo. Orión tenía una sonrisa al decir esto. Gracias Oda Sensei, no pudo evitar decir internamente. El sombrero parecía confundido pero antes de que preguntara algo, McGonagall tomó el sombrero y Orión se unió a sus amigos en la mesa de Gryffindor. Después de algunas tonterías por parte del director, como decirles a los niños que no fueran a cierta habitación en cierto piso, sabiendo plenamente que los niños hacen exactamente lo contrario, la cena finalmente comenzó. Después de venir a este mundo, esta fue la primera vez que Orión tenía tantas cosas para comer. No se contuvo en absoluto y ese fue el caso de Rose. Después de esa poción que le dio Orión, tenía mucha hambre. Tanto Orión como Rose casi devoraban todo lo que tenían delante. Ron no estaba mucho mejor. La única persona que comía como una persona civilizada y fingía no conocer a este babuino inculto era Hermione. Sé que tienes hambre, pero esto es vergonzoso. Merlín también miró avergonzado cuando nadie excepto Orión pudo verlo. Orión se sintió un poco mal porque Merlín no podía comer esto con él, pero luego recordó que Merlín le había dicho que incluso antes de su muerte, dejó de comer y se reabasteció solo con magia. Después de establecer completamente que son los amantes de la comida número 1, Orión y sus amigos siguen a los prefectos hasta los dormitorios de Gryffindor. Por supuesto, los niños tenían dormitorios diferentes a los de las niñas. Luego, Hermione se llevó a Rose y él se quedó con Neville y Ron. Pero antes de eso, llegó la profesora McGonagall para presentarse como la jefa de la casa. Por no hablar de establecer las reglas desde el principio. Orión simplemente desapareció en el fondo hasta la noche. ¿Finalmente es hora? Preguntó Merlín. Orión simplemente asintió. Se levantó silenciosamente y salió lentamente del dormitorio. ¿Estás seguro de que Dumbledore no ha instalado cámaras de CCTV aquí? Orión no pudo evitar preguntar. Merlín simplemente puso los ojos en blanco ante el comentario Muggle y dijo. Hogwarts no permitirá eso. No puede rastrear a nadie. Puede que sean los magos más grandes de su tiempo, pero no es más que un niño frente a los magos del pasado. Los mismos magos que construyeron este castillo y se aseguraron de que nadie podría simplemente abusar de la magia del castillo.
Pero si realmente usa CCTV como CCTV real, entonces no estoy seguro, dijo Merlín. Muy útil, sonrió y comentó Orión. Moviéndose lentamente, sin siquiera la luz Lumos, no atrae la atención de los fantasmas. Se dirigió al 7º piso. Gracias a que vive en el bosque, navegar en la oscuridad no le resulta tan difícil. El único problema fue que aún no conocía el castillo y tardó un poco en encontrar las escaleras. Incluso con la ayuda de Merlín. Molestas escaleras. «Qué idiota pensó que era una buena idea», murmuró Orión mirando las escaleras móviles con odio. Sí, mi reacción hacia ellos también fue similar. Fue Gryffindor quien los hizo usando magia antigua. Un uso mágico poderoso para esta cosa idiota, Merlín no pudo evitar suspirar. Pero pronto se encontró en el 7º piso, frente a una pared mágica. Nuevamente le tomó algo de tiempo encontrar este muro. Fue mucho más difícil de encontrar que el muro de la estación King Cross. Orión rápidamente pensó algo 3 veces y apareció una habitación frente a él. «Bingo», Orión casi dijo eso en voz alta. Rápidamente entró. 20 minutos más tarde. «Supongo que hemos terminado», Orión salió de la sala de requisitos y dijo. «Escóndete, alguien viene», dijo Merlín. Orión quedó desconcertado. No podía oír nada y sus sentidos son mejores en el juego. Pero él cree en Merlín. ¿Quién diablos viene aquí a esta hora? Casi quiso quejarse Orión. XXX. Capítulo 12 Chapter 12. Room of Requirements. Orión cuando finalmente llegó al 7º piso del castillo, miró a su alrededor y con la ayuda de Merlín encontró la sala de los requisitos. Encontró la tarea mucho más difícil que simplemente sentir la fluctuación mágica como lo hizo en la estación de King Cross. Por tus recuerdos, puedo decir que la sala de los menesteres fue hecha con magia antigua. Aún tienes que aprender este tipo de magia y será más difícil de encontrar, pero tengo una idea, dijo Merlín cuando Orión no pudo. Encuentre la pared exacta donde se suponía que estaba la sala de requisitos. ¿Qué? Orión preguntó de inmediato. No querer dar vueltas frente a cada pared y desear abrirse 3 veces en su mente. Usa tu técnica de integración, he visto que tu habilidad mágica aumenta cuando estás realizando esa técnica. Merlín tuvo esta duda luego de que Orión pudo interferir con la mente de Hagrid en la estación Hogsmeade. Estaba seguro de que la técnica era mucho más de lo que ambos se habían dado cuenta. Está bien, Orión, al no tener otras alternativas, simplemente sigue la sugerencia de Merlín. He aquí, en el momento en que entró en la etapa de integración, pudo sentir una fluctuación mágica diferente en cierta pared que era diferente a todo el castillo. Impresionante, casi gritó Orión. Hay mucho más en esta técnica de lo que cualquiera de nosotros sabemos. Necesitamos hacer más pruebas, dijo Merlín y Orión no podría estar más de acuerdo con esto. Rápidamente camina frente a la pared 3 veces. Pensando en que la habitación se abriera y le mostrara 2 cosas. Merlín, naturalmente, leyó lo que estaba pensando Orión. Incluso por alguna razón, los escudos de oculumancia de Orión fueron ineficaces contra la capacidad de Merlín de leer su mente. Eso es realmente muy inteligente de tu parte, dijo Merlín con una pequeña sonrisa en su rostro. Por supuesto, planeé todo antes de venir a Hogwarts, dijo Orión y entró en la habitación. Frente a él había una habitación impresionante con 2 objetos perdidos. Era dinero y la diadema perdida de Rowena Ravenclaw. Esperaba que fueras tras la diadema. No solo Ridley Souls es una gran fuente de poder mágico, sino que la propia diadem contiene magia antigua que puedes integrar dentro de ti. Pero el dinero realmente me tomó por sorpresa, dijo honestamente Merlín. Jaja, ¿qué puedo decir? Como huérfano, siempre fui consciente del dinero. Y considerando cuánto tiempo ha estado aquí esta escuela. Es probable que algunos jóvenes maestros ricos pierdan dinero y oro aquí y allá. Ahora son míos. Preciosa mía, Orión estaba honestamente emocionado ahora y casi se rió como Gollum. Ni siquiera abrió la caja donde se suponía que estaba la diadema y empezó a contar las monedas primero. Merlín no dijo demasiado. Sabía que si había algo que no podía detener a Orión era el dinero. Ha leído su mente y el niño que tiene delante tiene un plan ampliado para hacerse rico en este mundo. No puede hacer nada más que suspirar. Después de 15 minutos minuciosos. Muy bien, ya terminé, un total de 100 galeones si sumo todos los Knups y hoces y los convierto en galeones, Orión no pudo evitar reírse.
100 galeones no son nada, no empieces a volar solo con esto. Merlín interviene. Shush, déjame vivir este momento, no es frecuente que obtenga dinero gratis, ¿sabes? Orión cerró a Merlín. Merlín simplemente puso los ojos en blanco. Por alguna razón, se imaginaba a un cangrejo rojo dueño de un restaurante y gritando dinero todos los días. Los recuerdos de Orión seguramente lo están afectando. Después de que la loca avalancha del dominio se calmó, finalmente abrió la caja y miró la hermosa pieza de joyería frente a él. La diadema de Rowena Ravenclaw, se dijo Orión. Pero justo cuando estaba a punto de tocar la diadema, sintió la magia asquerosa en su interior. Inmediatamente retiró su mano. Sí, esta magia asquerosa es seguramente una magia oscura relacionada con el alma. Merlín intervino. Es poderoso, notó Orión cuando finalmente observó el poder de la diadema y no pudo evitar decir. Sí, es poderoso. Y no eres lo suficientemente fuerte para absorber esta magia, como lo eres ahora. Dijo Merlín. Hombre, ¿y ahora qué? Orión planeaba absorber el poder y hacerse más fuerte aquí. Solo guarda la diadema contigo en tu colgante por el momento. Cuando sea el momento adecuado, podrás absorberla, sugirió Merlín. ¿Qué? ¿Mi colgante es un dispositivo de almacenamiento? Orión escuchó esto por primera vez. Oh, sí, puede que me haya olvidado decírtelo, pero puedes guardar cualquier cosa allí y ninguna magia podrá detectarla. Respuesta de Merlín. Eso es genial, dijo Orión, pero sus pensamientos iban en direcciones diferentes. ¿Cómo irrumpir en Gringotts y poner todo ese dinero allí? Merlín, naturalmente, sabía lo que estaba pensando Orión y no dejaría que Orión hiciera algo así. Tomó nota mental. Entonces, después de aprender rápidamente a usar el colgante y guardar la diadema y el dinero en su interior, Orión llega a la última parte de por qué vino aquí. Está bien entonces, hagamos ese ritual para saber si tengo el rastro o no, preguntó Orión. Sí, solo sigue mis instrucciones, Merlín le dijo entonces los sencillos pasos del ritual. Fue un ritual muy fácil. Y terminó en solo 2 minutos. Hecho y felicidades. Realmente evitaste el rastro. Merlín dijo con una sonrisa. Impresionante, Orión estaba realmente feliz. Ahora es el momento de salir de aquí, Orión inmediatamente se puso de pie y salió de la habitación mágica. Pero no sin antes pedirle a la sala que le regalen algunos libros sobre magia. Vio la habitación desaparecer mágicamente frente a él y quedó asombrado. La magia antigua es genial, Orión estaba asombrado. Merlín siente algo. Alguien viene, dijo Merlín. ¿Qué? ¿Quién carajo viene aquí a esta hora? Gritó Orión dentro de su mente. Rápido, escóndete ahora, dijo Merlín. Aunque Orión no pudo oír nada ni siquiera con sus excelentes sentidos, le creyó a Merlín y se escondió. Pronto notó que un chico de su altura se acercaba hacia la sala de requisitos. Sus ojos se entrecerraron. He visto a este tipo antes, pensó Orión para sí mismo. Su rostro no era muy visible. Los lumos que lanzó hacían difícil ver su rostro con todas esas sombras formándose. Pero pronto se detuvo frente a la sala de requisitos. Y fue entonces cuando Orión pudo ver su rostro. Ese es Nikidon, dijo Merlín parándose justo frente al chico. Muy lejos de donde se escondía Orión. Menos mal que solo Orión puede verlo o oírlo. Sabía que este tipo estaba ocultando algo, pensó Orión para sí mismo. Cuando Nick entró en la sala de requisitos. Finalmente llegó Orión. ¿Qué opinas? Preguntó Orión. No puedo decirlo, pero será mejor que te mantengas alerta contra él. Siendo una persona con escudos de oculumancia como dijo el sombrero. Simplemente no podemos invadirlo directamente para descubrirlo. Y existe una alta posibilidad de que él también conozca legilimancia. Mi mejor consejo es que practiques mucho tu oculumancia a partir de ahora y mientras estés en Hogwarts. Aprovecha este tiempo y absorbe tanta magia natural en los alrededores como puedas, dijo Merlín y Orión también estaba pensando lo mismo. No puede vencer a ninguno de los niños en lo que respecta a la magia. Su magia es muy débil. Y tiene la sospecha de que este chico, Nick, es más fuerte que cualquier estudiante normal de primer año. Después de eso, Orión regresó a su dormitorio. Quería saber por qué Nick sabía sobre la sala de requisitos, pero reprimió su curiosidad. A la mañana siguiente, Orión se despertó temprano y su reloj biológico le decía que practicara y hiciera ejercicio.
Siguiendo aún la regla de la jungla, la supervivencia del más fuerte. Así que se refrescó y se dispuso a salir a hacer su ejercicio diario, pero Merlín lo detuvo. No te preocupes por eso ahora. Puedes continuar con eso más tarde cuando tengas una magia más fuerte. Ahora solo concéntrate en volverte más fuerte mágicamente. Ya sabes, algo así como todos esos manga inútiles que solías leer. Sobre el cultivo y romper el multiverso con un pero. Haz eso, dijo Merlín divertido. Orión se sintió avergonzado cuando se reveló su oscura historia. Entonces, después de ver que todos en su dormitorio estaban durmiendo, salió directamente del castillo. Eran las 5 de la madrugada. Sintió la brisa fría, pero no era nada. Ya estaba acostumbrado a vivir en el bosque desde hacía mucho tiempo. Dirigiéndose hacia la hierba verde, se sentó y comenzó a meditar y activar su técnica. Esta vez tenía la intención de atraer toda la magia natural en el aire y atraerla dentro de él. Y el resultado fue evidente. Esta vez fue mucho más fácil atraer magia dentro de él. Prácticamente podía sentir la magia corriendo dentro de él y al mismo tiempo saliendo. Ampliando sus circuitos mágicos y núcleo mágico. Solía tener problemas para hacer esto, pero ahora era bastante fácil. Tal vez debido a su núcleo mágico recién descubierto y al lugar rico en maná como Hogwarts. Este sentimiento era bastante adictivo. XXX. Capítulo 13 Chapter 13. First Day in Hogwarts. Después de una hora de intenso entrenamiento mágico, Orión estaba todo sudoroso y cansado. Si no fuera por el primer día de Hogwarts, entonces estaría pensando en simplemente regresar a su dormitorio y dormir allí. De mala gana se arrastró hasta el pasillo para buscar algo de comer. De todos modos era la hora del desayuno. Al menos ya no tengo que buscar comida, se animó internamente Orión. Su cuerpo no estaba tan cansado como su mente. La técnica provoca un intenso agotamiento mental. Y eso ha aumentado después de que construyó su núcleo mágico. Cuando llegó al salón, vio muchos estudiantes y profesores allí. La mayoría de los estudiantes que vio eran de Ravenclaw. Miró a su alrededor y notó a Hermione allí. Al igual que su personalidad. Debe haberse levantado temprano y haber comenzado a revisar su nota antes de que comenzara la clase, murmuró Orión en voz baja y se sentó a su lado. Buenos días, Hermione. Orión hizo a un lado su cansancio mental y dijo con un tono alegre. Buenos días, Orión, ¿llegas temprano? ¿Te despiertas a menudo a esta hora? Preguntó Hermione. Ah, no, yo. Orión estaba a punto de decir que se había despertado mucho antes, pero luego, considerando la naturaleza competitiva de Hermione, se detuvo. Sí, normalmente lo hago, dijo Orión y miró a su alrededor. Vio a la profesora Sprout allí. Tenía mucha hambre después de su entrenamiento y comenzó a devorar comida frente a él como ayer. Hermione le estaba dando una mirada desagradable y por eso consideró a la profesora McGonagall, quien más tarde se unió al salón. Pero a él no le importaban. Un niño gruñón como yo necesita comida, no puedo ser tímido al comer, fue su respuesta a todos los detractores. La profesora McGonagall no dijo nada, sabía que Orión vivió casi la mitad de su vida solo en un bosque. Ya es una bendición que sea tan civilizado. Planeaba enseñarle al señor Ambrosius algo de ética básica más adelante, y tomó nota mental de ello. Orión, en el otro lado, de repente sintió la sensación de que podría estar en problemas. Después de comer, Orión corre a su dormitorio para darse un baño y salir corriendo para su primera clase. Cuando llegó al dormitorio encontró a Ron todavía durmiendo. Entonces es por eso que llegaron tarde. Orión puso los ojos en blanco, recordando que Harry y Ron llegaron tarde a la primera clase. Ron, despierta. Ya es hora, si no estás despierto y listo en menos de 10 minutos, llegarás tarde a la clase de transformaciones, gritó Orión, pero nunca despertó. Se quejó, realmente no quería compartir habitación con Ron porque no era necesario. Planeaba hacer algo al respecto más tarde. Intentó un poco más, incluso sacudirlos, pero no tuvo suerte. Bueno, no me digas que no lo intenté más tarde, resopló y rápidamente después de bañarse salió del dormitorio. Los estudiantes de primer año tienen 8 materias en total. Transfiguración, encantos, pociones, historia de la magia, defensa contra las artes oscuras, astronomía, herbología, vuelo. A diferencia de las películas o los libros, todos los de primer año toman la clase juntos. Bueno, al menos la mayoría de ellos.
Todavía hay algunas clases que se hacen con 2 casas juntas y no con las 4. Orión estaba seguro de que esto tenía algo que ver con la cantidad de estudiantes. La cantidad de estudiantes admitidos en Hogwarts no es suficiente para crear un lote separado para cada año. Así es también como menos personal en Hogwarts puede manejar a tantos niños. Cuando Orión finalmente encontró la clase, lo que le tomó bastante tiempo, vio estudiantes de todas las casas presentes allí. Pero todos ellos eran, sin duda, estudiantes de primer año. Rápidamente miró a su alrededor y notó a una chica pelirroja sentada al lado de una chica pelirroja. También nota un gato sentado encima del escritorio del profesor. Orión quería ir directamente y sentarse junto a Rose y Hermione, pero antes de eso, se dirigió hacia el gato. No puedo evitar preguntarme, ¿cómo lo hizo bien? Merlín preguntó con una sonrisa en su rostro. Orión no dijo nada, solo asintió levemente, sin dejar que otros captaran su gesto. Lentamente se acercó al gato, aún era temprano y antes de que comenzara la clase. Inclínate lentamente hasta llegar al nivel de los ojos del gato. Aunque sabía que la gata era McGonagall. ¿También estás esperando a la profesora McGonagall? Orión preguntó y le dio su encantadora sonrisa. Luego sacó 2 arándanos y se los mostró al gato. Pruébelo, están bastante buenos, dijo Orión y dejó los arándanos en el escritorio si la profesora McGonagall quería comérselo. Y luego regresó y se sentó junto a Rose. Hola señoras, ¿cómo ha estado su día hasta ahora? Preguntó Orión tanto a Rose como a Hermione. Hermione simplemente puso los ojos en blanco, acababa de conocer a Orión en el descanso y simplemente no quería recordar eso. Buenos días Orión, Rose sin embargo dio una respuesta bastante alegre. ¿Dónde está Ron? Preguntó Rose. No encontrar a uno de sus nuevos amigos. Cuando llegué, él todavía estaba durmiendo. Tal vez se tomará un tiempo antes de venir aquí, Orión le dio una sonrisa de complicidad. Después de una pequeña charla informal con las chicas, Orión miró a su alrededor, tratando de encontrar a alguien reconocible en la clase. Neville estaba allí y también Susan, Draco con sus 2 lacayos. Pero la persona que buscaba estaba sentada atrás. Nick y Ron, murmuró Orión para sí mismo, pero no volvió a mirar atrás. Asegurándose de que ese tipo no se dé cuenta de que lo está siguiendo. No se ve muy bien si nos basamos en esa cara, dijo Merlín. Orión también asintió en silencio. Nick tenía ojeras y parecía tener mucho sueño en clase. Incluso a veces bosteza. Pronto empezó la clase y Ron entró corriendo como en las películas. La profesora McGonagall se volvió y sorprendió a todos en la sala. Incluso Orión se sorprendió, no por la transformación sino porque los arándanos ya no estaban allí. Actuó como si no se diera cuenta. La transfiguración es una de las magias más peligrosas que todos aprenderéis en Hogwarts. Y es muy esencial para una bruja o un mago. Vas a necesitar esta materia para probar tus timos así como tus éxtasis, dijo la profesora McGonagall con tono severo y miró a su alrededor para notar a todos. Hoy no estamos haciendo ninguna magia, sino aprendiendo los peligros de la transformación, dijo y luego comenzó a escribir algo en las pizarras. Esa es la base de la transformación. Será mejor que recuerdes esto, le recordó a Orión Merlín, quien nuevamente redujo su tamaño y se sentó en la esquina del escritorio. Orión ya estaba en ello. En pocas palabras, existen 2 tipos de cambios en materia de sustancia. Transfiguración que no es permanente y transmutación donde el cambio es permanente. Había mucho más, pero la mayoría era solo la profesora McGonagall asustando a los pequeños magos y brujas. Mientras se desarrollaba esta charla, Orión frecuentemente miraba a su alrededor como si no estuviera interesado en la charla, pero en realidad, sus ojos siempre permanecían un poco más en un chico Slytherin sentado al final de la clase. Eso será todo por la clase de hoy, tu tarea será escribir sobre los peligros de la transfiguración, dijo McGonagall y se fue. Eso fue decepcionante, honestamente esperaba que ella hiciera algo de magia, dijo Rose. Sí, lo entiendo, yo también quería ver más magia, Orión también asintió ante esto. Por cierto Hermione, ¿qué estás escribiendo ahí con tanta furia? Preguntó Orión mirando sus notas. He anotado todos los posibles peligros que la profesora McGonagall mencionó en la clase y los incluiré en mi tarea, dijo Hermione. Tanto Rose como Orión simplemente asintieron con la cabeza.
Sí, lo que subió la siguiente clase, preguntó Orión. Es defensa contra las artes oscuras, dijo Rose, que tenía el horario en sus manos. Genial, entonces déjalo ir, dijo Orión y arrastró a todo el trío dorado con él. Nick y Ron estaba teniendo un mal día hoy. No, decir que estaba teniendo un mal día sería quedarse corto. Estaba teniendo un día terrible. Primero, me convertí en esto y ahora un maldito idiota robó la diadema, casi maldijo Nick. Ayer por la noche cuando fue a la sala de requisitos, planeó hacer todo el ritual necesario para hacerse más fuerte e incluso conseguir la diadema de Ravenclaw de la sala de requisitos. Pero no hubo nada. La diadema no estaba allí. Pensó que la habitación no pudo encontrar la diadema ya que su solicitud era compleja, por lo que le pidió a la habitación que trajera cada cosa simple perdida en el castillo. Y como hechizos simples como acción no funcionaban, tuvo que pasar casi toda la noche buscando entre todos los objetos perdidos en la escuela. Pero no tuvo suerte y no pudo encontrar la diadema. No solo la diadema no estaba allí, sino que también descubrió que su inútil cuerpo no era lo suficientemente fuerte para soportar el ritual. Necesito encontrar quién tomó la diadema. Nick pensó para sí mismo y apretó los dientes. XXX. Capítulo 14 Chapter 14. First Day in Hogwarts 2. Una vez más, señor Ambrosius. Dijo el profesor Flitwick después de ver que Orión estaba teniendo dificultades para lanzar un simple hechizo de lumos. Orión asintió y centró su atención en su varita con el movimiento correcto y la pronunciación del hechizo. El profesor Flitwick no estaba prestando mucha atención a la clase en estos momentos. Estaba más interesado en Orión. La razón es que fue el primer estudiante en lanzar con éxito el hechizo lumos. Incluso venciendo a la estudiante perfecta como Hermione. Pero la luz en sí era extremadamente débil. Orión lanza el hechizo con poca dificultad, pero tener menos magia significa que reunir magia para lanzar este hechizo lleva un poco de tiempo. Flitwick entrecerró los ojos. Fue un poco difícil notar la pequeña luz en la punta de la varita de Orión en un salón de clases brillantemente iluminado. Es extraño, esta es la primera vez que me enfrentó a un problema como este, murmuró internamente Flitwick. Sabía lo que estaba pasando aquí, este fenómeno es muy común cuando un estudiante intenta lanzar una magia poderosa y no tiene suficiente poder mágico para realizar el hechizo. Señor Ambrosius, ¿está seguro de que está? Flitwick detuvo lo que estaba haciendo cuando notó que las manos de Orión temblaban levemente e incluso sus ojos estaban un poco rojos. Sería un idiota si pensara que Orión no lo estaba dando todo. Era todo lo contrario, Orión se estaba esforzando al máximo para realizar este hechizo. Un ceño apareció en su rostro que pronto desapareció. Bien, señor Ambrosius. Gryffindor 2 puntos, dijo Flitwick y se alejó para enseñar a otros estudiantes. Orión finalmente suspiró y volvió al libro que estaba leyendo. ¿Qué fue eso? Preguntaron Ron y Rose al mismo tiempo. Notando que las manos de Orión temblaban e incluso aparecía sudor en su rostro. Nada, tal vez se preguntaba por qué mi lumos es tan tenue, Orión nos molestó en explicar. Oh, pero tal vez lo sepa, habló Draco, que estaba sentado muy lejos del lado de Gryffindor. Orión sintió la necesidad de decir sí, pero no lo hizo. Solo miró a Draco esperando más pero basura saliendo de su boca. Pero solo era él actuando, la persona real a la que estaba mirando era Nick, quien también lo estaba mirando y tenía una mueca de desprecio en su rostro. Ante el golpe de Draco, otros también sintieron un poco de curiosidad. Esta sangre de barro aquí tiene una magia tan débil que ni siquiera un hechizo simple como Lumos puede ejecutar correctamente, dijo Malfoy e inmediatamente fue reprendido por el profesor Flitwick. Orión estaba más sorprendido de que este fanático racista supiera exactamente qué estaba pasando. Bueno, puede que haya un pequeño cerebro escondido en alguna parte, sonrió Merlín. Él no hizo nada, no tiene sentido llamar más la atención hacia sí mismo cuando realmente está débil. Eso es completamente estúpido. Pero él no es un santo y cada ofensa hacia él se pagará con intereses. Es solo que ahora no es el momento. No pienses demasiado en las palabras de Draco, Orión. El poder mágico puede aumentar cuando un mago o una bruja se convierte en adulto. He leído sobre eso, dijo Hermione con preocupación en sus ojos. Aparentemente, ella también sabía por qué el hechizo de Orión era débil. Ella seguro que es inteligente. Sí, no eres nada débil, añadió Rose y Ron asintió en confirmación.
Orión ante esto no pudo evitar sonreír a sus lindos amiguitos. Puede que haya una brecha mental de 5 años entre él y sus amigos, pero aún así nunca los considera niños. Seguramente algo que ver con su edad física de 11 años. Oye, mírame, ¿ves una cara que necesita escuchar esas cosas? Dijo Orión con cara divertida. Los tres miraron fijamente y luego negaron con la cabeza. Exactamente, puede que me falte algún poder mágico en este momento, pero eso no significa que esté deprimido y fuera. Si estoy débil en este momento, entonces simplemente tengo que volverme más fuerte. Y cuando se trata de Draco, siempre recuerda que aquellos que menosprecian otros simplemente se sienten inseguros en su propia vida, dijo Orión y siguió caminando. Tanto Harry como Rose lo procesaron y luego sonrieron. Hermione, por otro lado, siguió a Orión, viendo que se dirigía a la biblioteca. Al llegar a la biblioteca, Orión buscó el libro que quería obtener de la sala de requisitos, pero de la noche a la mañana el libro desapareció. Lo más probable es que el libro en sí fuera una copia creada por la habitación y de la noche a la mañana la magia se acabó, dijo Merlín y Orión también estuvo de acuerdo con él. Sus pensamientos también iban en la misma línea. Ese libro no es difícil aquí, murmura Orión. Existe un maldito lugar en este gran templo de la magia, mi joven Padawan, y se llama sección restringida. Y, sinceramente, no necesitas ese libro sobre runas antiguas, dijo Merlín. Si no, ¿cómo se supone que voy a aprender runas antiguas? Preguntó Orión. Merlín ante esto le dio una mirada divertida. No solían llamarme el príncipe de los encantadores por nada, ya sabes. Dudo que haya alguien que sea mejor que yo en lo que respecta a magia antigua y runas, se jactó Merlín. Esto lleva a Orión a preguntarse por qué no le preguntó a Merlín como suele hacer. Entonces sacó un libro para engañar a los demás y también una pluma y papel para escribir todas las runas y sus usos que Merlín le dijo. Al anochecer, Orión estaba totalmente exhausto. Le tomó 3 horas completar simplemente escribir todas las runas y sus usos. Su cabeza ya estaba dando vueltas gracias a haber acumulado en su cabeza el valor de un semestre de conocimientos en solo 3 horas. Sin mencionar que el conocimiento que obtuvo de Merlín fue mejor que cualquier cosa que pudiera encontrar en cualquier lugar. Es totalmente completo y profundo. Pero lo que realmente hizo fue aprender un lenguaje de programación y cómo utilizarlo. Así como funciona la programación. Hay mucha práctica involucrada aquí. Deberías descansar, estás forzando demasiado tu mente. Primero con ese entrenamiento tuyo y luego usando mi hechizo de memorización para recordar todo esto, dijo Merlín como si no estuviera preguntando sino ordenando. Orión también estaba mareado ahora. Así que finalmente se levantó, solo quería descansar ahora. Orión, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Rose preguntó cuando Orión llegó al comedor. Ah, nada, solo estaba aprendiendo algo, eso es todo, dijo Orión con una sonrisa. Miró a su alrededor y notó que tanto Hermione como Ron también lo miraban preocupados. Miren chicos, estoy bien, solo un poco cansado, eso es todo, dijo Orión y comenzó a comer. Solo Dios sabe que necesita energía ahora mismo. Pero quizás más que eso necesitaba descansar. Si Orión no estuviera totalmente exhausto en este punto entonces habría notado la mirada extraña que estaba recibiendo desde el asiento del profesor. Pero como era Orión en este momento. Ni siquiera levantó la vista y habló con sus amigos. Simplemente devoró cada trozo de comida que tenía delante y volvió a dormir temprano. XXX nota del autor antes de que comiencen una guerra de comentarios sobre que MC es demasiado débil. Espere, haré que MC sea fuerte, pero será un proceso lento. Y apenas hay necesidad de poder en este momento considerando que el primer año podría ser el año menos peligroso en Hogwarts. Si desea leer hasta más de 20 capítulos por adelantado, consulte mi Patreon en patreon.com /link. Capítulo 15 Chapter 15. Potions MSP. No puedo seguir así, ayer me sentí como un interno que ni siquiera recibe nada de comer y mucho menos salario. Merlín, tenemos que hacer algo al respecto. Orión se despertó y despotricó sobre sus problemas. Parece que realizar su técnica de integración con sus estudios diarios le pasó factura adicional. Y tal vez ayer se esforzó demasiado para aprender las runas, pero eso no significa que no pueda ver el verdadero problema aquí. Está bien, lo entiendo.
El problema es que incluso con tu increíble fortaleza mental, estás sufriendo una fatiga mental extrema si continúas estudiando y sigues usando tu integración para aumentar tu magia. Merlín, finalmente, se molestó con Orión. Y dijo que lo detuviera. Lo sé, pero estoy preguntando si hay una manera de disminuir mi fatiga mental, preguntó Orión mientras se preparaba para ir a hacer su entrenamiento mágico nuevamente. Bueno, hay una manera. Existe una poción que puede reducir la fatiga mental, sugirió Merlín, también hay otras formas, pero todas necesitan más poder mágico para implementar. Genial, resulta que hoy tenemos clase de pociones. Orión se animó ante esto y fue a su entrenamiento. Luego de devorar con avidez su comida como siempre, Orión salió a buscar los materiales necesarios para hacer su poción. Su idea era bastante simple: completar cualquier evaluación que Snape le dé y luego usar el resto del tiempo para prepararse para su poción. Y mientras lo hace, es posible que Snape le dé algunos consejos. Entonces, dicho esto, fue a la clase de pociones con Ron, Rose y Hermione. Por supuesto, prepara de antemano todos los ingredientes posibles para la poción. La clase de poción es una de las clases que Gryffindor tiene que compartir con Slytherin. Es decir, en el momento en que entró a la clase notó que había muchos estudiantes de Slytherin allí. Snape no está aquí, supongo que es el momento adecuado para comenzar con el trabajo de preparación para nuestra poción refrescante, dijo Merlín. Según él, esta era su propia receta y nunca le dio un nombre a su poción. Solía usar esta poción o al menos una variante superior de esta cuando estudiaba magia. ¿Qué es todo esto?, preguntó Rose con confusión en su rostro. Ella en este caso se parece mucho a Harry del Cañón. No me interesa mucho más que volar. Pero al parecer estaba un poco interesada en las pociones considerando que Orión le dio una y estaba haciendo maravillas con la pobre niña. Estaba haciendo que sus mejillas se sonrojaran y nutriendo su cuerpo. Ella ya se sentía bastante enérgica. Voy a hacer una poción especial que puede reducir la fatiga mental y mientras lo hago, haré la misma poción que te di. ¿Necesitarás más? Orión simplemente explicó todo su plan e incluso le dijo por qué estaba actuando así. Que ayer. Rose, que escuchó que Orión estaba haciendo una poción para ella, inmediatamente se animó e incluso se mostró un poco tímida. Hermione desde la banca escuchó esto y sus ojos ya estaban brillando. Algo que pueda permitirle estudiar más horas. No hay manera de que ella se pierda esto. Ron, sin embargo, simplemente no estaba interesado. Oh, mira a quién tenemos aquí, medio petardo. Llegó la voz y el buen humor de Orión inmediatamente flaqueó. Uno de estos días, le romperé la cara a este tipo. Orión miró la cara fea de un tal Draco Malfoy. Déjalo en paz, Malfoy. Rose le envía una mirada amenazadora a Malfoy. Malfoy parecía estar a punto de replicar, pero antes de eso, con un golpe, la puerta del salón de clases se abrió y Snape entró. No habrá varitas tontas ni encantamientos tontos en esta clase. Como tal, no espero que muchos de ustedes aprecien la ciencia sutil y el arte exacto que es hacer pociones. Sin embargo, para aquellos pocos elegidos. Snape entró con todo su estilo y dijo en voz baja. Pero por alguna razón, todos pudieron oírlo. Al final de la frase, Wolf kill. Baby wolf. Red team wolf kill. Winning. Metal wolf. Blue team reversed the game score. Blue team is now winning.
Blue team is now winning. Wolf kill. Baby wolf. Wolf kill. Sneak attack. Metal wolf. Blue team is now winning. Wolf kill. Sneak attack. Baby wolf. The king is captured. Blue team is now winning. On rivalry mode. Wolf. On rivalry mode. Wolf kill. Baby wolf. Rival kill. Wolf kill. 2 combos. Metal wolf. The king is captured. Red team reversed the game score. Red team is now winning. Miró a Draco. Quienes poseen la predisposición. Puedo enseñarles cómo hechizar la mente y atrapar los sentidos. Puedo decirles cómo embotellar la fama, preparar la gloria e incluso ponerle un tapón a la muerte. Dijo y hubo un silencio extremo en la clase. A diferencia de Harry, Rose estaba prestando total atención en clase y no había ninguna razón para apuntar directamente a ella. Creo que Rose aquí tendrá mejor suerte con Snape aquí que el canon Harry. Se parecía demasiado a su madre, pensó Orión. Y la estimación era correcta ya que Snape miraba a Rose con ojos extraños. No dijo nada por un segundo, pero luego se dirigió hacia Orión. Señor Ambrosius, ¿puedo preguntarle por qué tiene tantos ingredientes aquí? Preguntó Snape. Sí, traje todo esto para hacer algunas pociones nutritivas para el cuerpo y la mente, dijo Orión, un poco sorprendido al ver que Snape incluso recordaba su nombre. Quizás el hecho de que sea medio skip se hizo popular entre los profesores. Bueno, ahora no es su culpa, sí lo es. Era un skip hace apenas unos meses. No tiene todos esos años para aumentar naturalmente su poder mágico como la mayoría de los niños aquí. ¿Poción nutritiva para el cuerpo y la mente, dices?, preguntó Snape con desdén. No creo en absoluto que un estudiante de primer año sin antecedentes particulares como Orión pueda preparar una poción y mucho menos 2. Sin mencionar que la mayoría de los profesores conocen los antecedentes de Orión. El hecho de que viva solo en un bosque no le da a Snape mucha confianza en Orión. Quizás el señor Ambrosius piensa que hacer pociones es similar a cocinar sopa reuniendo suficientes materiales comestibles y arrojándolos dentro de una olla, dijo Snape, y los estudiantes de Slytherin se rieron ante esto. ¿Fue realmente tan divertido? ¿No lo encontré tan divertido?, le preguntó Orión genuinamente a Merlín. No, solo necesitan una razón para reír, son niños, lo que esperas, fue la respuesta de Merlín. Orión está de acuerdo con Merlín y no responde al obvio golpe de Snape. Pero siendo alfarera, Rose solo tenía que abrir la boca. Él puede hacer pociones. Incluso me dio una que ayuda a darle nutrientes a mi cuerpo, dijo Rose mirando a Snape. Snape miró a Rose y luego a Orión. Solo él sabía lo que estaba pensando. Entonces, Orión lo sintió. Un aviso mental. Este bastardo está usando la legitimidad conmigo. Orión estaba a punto de apretar sus escudos instintivamente, pero entonces dijo Merlín. Dale acceso a esos recuerdos. Protege otros recuerdos. Dijo Merlín. Orión ya ha ordenado todos sus recuerdos y ha dejado a la vista todo lo que no es importante, mientras protege solo los recuerdos importantes. Así que simplemente dejó que Snape viera los recuerdos que quería. XXXX. Capítulo 16 Chapter 16. Potions en Snape 2. Snape amaba a Lily.
Nunca le dijo esto a nadie excepto cuando rogaba delante del Señor Oscuro y Dumbledore. Uno mató a la única mujer que amó mientras el otro dejó que sucediera. El dolor de esto pesaba sobre Snape mucho más de lo que nadie esperaba. Entonces, cuando supo que Lily tenía una hija, se sintió eufórico. Recuerde que cuando Rose Potter entró por primera vez en Hogwarts, prácticamente vio a Lily en ella. Sonriéndole. Fue una pequeña misericordia que nadie notara su comportamiento en ese momento. Pero eso no significa que Snape haya olvidado por completo que James Potter era su padre. Se sintió aliviado al notar que Rose se parecía más a Lily que a James Potter. Sin embargo, después, cuando salió de sus reflexiones, se dio cuenta de lo frágil que era ella en realidad. Quería ir con Dumbledore y preguntarle en qué tipo de ambiente creció, pero se abstuvo de hacerlo. Sabía que de todos modos no iba a obtener una respuesta, no hizo eso. Él, cuando llegó el momento adecuado, buscó en su mente. Y fue exasperante. Esos muggles eran exasperantes. Tenía la mitad de intención de visitarlos en su tiempo libre. Pero antes de eso, planeaba hacer algunas pociones y enviárselas. Pero aquí descubre que este chico ya lo ha hecho. Al principio, le preocupaba que lo que le diera a Rose no fuera una poción sino algo completamente distinto. Quizás Orión de Ambrosius no sea un estudiante aquí sino un espía del Señor Oscuro. Tratando de acercarse a Rose. No estaba seguro y así invadió la mente del niño. Obtuvo la información con bastante facilidad. Y se sorprendió. Orión realmente vivía en un bosque, solo. Y la poción que le dio a Rose también fue creada por él mismo. Aunque no fue tan efectiva como cualquier otra poción probada, el niño tiene que ser un genio en pociones para crear algo totalmente nuevo por sí mismo. También se da cuenta de por qué el niño creó esto para sí mismo. Para mejorar su cuerpo débil. Snape ahora realmente no estaba seguro de qué decir. Estaba un poco agradecido con el chico por ayudar al menos a Rose. Snape no dijo nada por un tiempo, tratando de leer más recuerdos de Orión. Orión, por otro lado, siente que Snape se está volviendo peligrosamente más lento en sus escudos mentales e interviene. «Profesor Snape, ¿se encuentra bien?», preguntó Orión agitando las manos frente a Snape. Rompiendo el contacto visual. Snape se sacudió un poco cuando salió de los recuerdos de Orión. Nunca sospeché que Orión conociera oculomancia, no con ese patético nivel de poder mágico. Ambrosius, dime, ¿qué obtendría si agregara raíz de asfodelo en polvo a una infusión de ajenjo? Preguntó Snape, en realidad preparó esta pregunta para Rose, mostrando arrepentimiento por Lily a su manera retorcida, pero terminó preguntando esto. A Orión. Orión, que había recordado casi todas las películas gracias a Merlín y su hechizo de memoria, respondió de inmediato. Una poción para dormir tan poderosa que se llama Draft of the Living Dead, respondió Orión con plena confianza. Hermione, que tenía las manos en alto, parecía un poco decepcionada. Pero Snape aún no había terminado. ¿Y dónde buscarías si te pido que encuentres un bezoar?, preguntó Snape. Esa es una piedra que obtenemos de una cabra, si mal no recuerdo, probablemente en su estómago. Orión actuó como si no pudiera recordar todas las respuestas correctamente, pero de todos modos respondió la pregunta. ¿Y cuál es la diferencia entre Monkshood y Wolfsbane?, continuó Snape. Ambas son las mismas plantas, a las llamaron Aco. HMMM. Acónito, sí. Correctivamente se llaman acónito, dijo Orión asintiendo. Actuando como si le costara recordar. Snape, por otro lado, solo se burló. Sabía que Orión estaba actuando, podía leer sus pensamientos superficiales. Leyó que lo estaba haciendo para que Hermione, por su parte, no se volviera competitiva con él. Pero luego no dijo nada más. Excepto esto. Esas pociones, me gustaría verlas. Los ojos de Orión se abrieron un poco pero no reaccionó mucho. Estaba a punto de hacer la poción de todos modos, ¿por qué no? Después de eso, la clase realmente comenzó. 2 compañeros se unen para hacer una poción. Es decir, ese caldero estaba gratis. Orión decidió empezar a tomar ambas pociones al mismo tiempo. Así que hará la poción que Snape les pidió en Rose Cauldron mientras hará la poción de nutrición corporal en otro. Ya había hecho esa poción antes y no fue mucho más difícil manejar 2 calderos al mismo tiempo. Luego le explica todo el proceso a Rose e incluso mejora la poción donde es necesaria con la ayuda de Merlín.
¿Sabes? Considerando lo útil que soy para ti. Realmente debería cobrarme, bromeó Merlin. Bueno, estoy de acuerdo, pero de todos modos, ¿qué harás con el dinero? Sin mencionar que no tengo ninguno, dijo Orión descaradamente. Consiguió alrededor de 100 galeones antes, pero nunca mencionó eso. Merlin simplemente puso los ojos en blanco y no dijo nada más. Snape, que estaba prestando especial atención a Rose y Orión, también notó que ambos estaban trabajando en 2 pociones al mismo tiempo. No dijo mucho, porque notó que Orión estaba guiando bien a Rose. De hecho, Orión primero planeó todo su lugar de trabajo e incluso arregló los materiales. Esto provocó una pequeña sonrisa en el rostro de Snape. Sabía que Orión claramente sabía lo que estaba haciendo. Aunque nunca se lo dirá a los demás, quedó un poco impresionado con la forma en que Orión manejó los ingredientes y la elaboración de la cerveza. Después de solo 20 minutos, se hicieron 3 pociones. Orión y Rose completaron 2 mientras que Nick, que estaba al lado, completó el suyo. Snape los revisó todos y quedó impresionado. La poción de Nick fue excelente. No hay problemas con eso. Slytherin 5 puntos, dijo Snape inmediatamente después de ver la poción. Snape tenía un sentimiento extraño hacia Nick porque sus ojos se parecían mucho a los de Lily. Snape no creía en las coincidencias, pero aquí él también estaba desconcertado, algo en Nick simplemente lo molestó. Entonces envía un mensaje de legilimancia dentro de la cabeza de Nick. Pero se recuperó. Un poco sorprendido miró a Nick con un poco de sorpresa. Nick también se dio cuenta de que había cometido un error. Pero ninguno de ellos hizo nada después de eso. La poción que Rose y Orión usaron no fue tan efectiva como la de Nick, pero era pasable. Lamentablemente no obtuvieron ningún punto. Pero luego viene la poción de nutrición corporal de Orión. Snape lo miró y frunció el ceño. Estaba observando a Orión mientras preparaba esta poción. De hecho, fue él quien le pidió a Orión que le mostrara esta poción. Esto es, en el mejor de los casos, un trabajo sin refinar, se burla Snape. Sí, se me ocurrió esta receta en la jungla. No es muy potente, pero es fácil de hacer y no requiere materiales muy costosos, dijo Orión, aceptando los hechos. Luego, Snape sacó un libro y se lo entregó a Orión. Si no eres tan tonto como la mayoría de los estudiantes a los que enseño, entonces podrías aprender algo de esto. Al menos arregla esa cosa horrible que llamaste poción, dijo Snape. Orión no reaccionó, pero Rose estaba enojada. Ella ha sentido el efecto de esta poción de primera mano. Y supo lo impresionante que era. Estaba a punto de decir algo, pero Orión agarró su mano y la arrastró de regreso a la mesa. No pienses demasiado en ello. Mientras algo funcione, no importa lo que piensen los demás. Recuerda este sencillo mantra para vivir una vida pacífica. Orión dijo y Rose ante esto quiso negarlo, pero luego miró la sonrisa de Orión y simplemente resopló. Para ella, la poción que le dio Orión fue la mejor. Pero Orión ya empezó a trabajar en su última poción. Esta era la poción en la que quería trabajar en primer lugar. La poción nutritiva para la mente. Todavía necesito ayuda. Si puedo preguntar, ¿podría ayudarme, mi señora? Dijo Orión con un pequeño descaro. Rose también ante esto simplemente suspiró y ayudó a Orión. Snape, cuando se da cuenta de que Orión está haciendo otra poción, recuerda que Orión dijo que quería hacer 2 pociones. Así que los vigiló. Pero ahora tenía más de un objetivo que le interesaba a Orión y un astuto Slytherin. XXX. Capítulo 17 Chapter 17. Tiddle at the end. Orión sabía que se enfrentaría a esta situación, pero aún así era molesto. ¿Qué? No puedo decir nada, ¿ahora puedes ensuciar la sangre? Dijo Draco mientras sus 2 lacayos, cuyo nombre aún desconoce, lo sujetaban. Comenzó después de que dejó la clase de pociones. Le tomó más tiempo de lo esperado preparar la poción nutritiva para la mente. Lo suficiente como para tener que convencer a Rose de que fuera antes de tiempo y lo alcanzara. Hizo más por si Snape lo pedía. Ese fue el caso. Aparentemente, Snape parecía un poco aturdido cuando tuvo la poción en la mano. Por extraño que parezca, le dio a Orión otro libro sobre pociones. Orión simplemente le dijo eso a Snape, que estaba impresionado con él. Cuando preguntó sobre la poción en sí, Orión describió cómo se suponía que esta poción aliviaría la fatiga mental. Entonces, después de darle a Snape un poco de poción de nutrición mental, para fines de prueba, por supuesto.
Finalmente salió corriendo para encontrarse con sus amigos. Y fue entonces cuando encontró a estos idiotas. Comenzó con un simple insulto, que Orión ni siquiera se molestó en reconocer. Entonces Draco, como antes, apuntó con su varita a Orión. Pero al igual que antes, Orión le arrebató la varita. Y a partir de ahí esto fue cuesta abajo para él. Esta vez no estaban tan asustados y se mantuvieron firmes. Quieren ver si Orión los ataca o no. Orión no tiene forma de atacarlos. Y antes de que pueda intentar pensar en una salida, un aturdidor se acerca a él para derribarlo. Mierda, murmura Orión para sí mismo. A esto siguió un hechizo de bloqueo de piernas y luego ambos personajes secundarios lo golpearon. ¿Qué? Te pregunté algo. ¿Qué pasó? Dijo Draco mientras ponía su varita en el cuello de Orión. Estos mocosos me están poniendo de los nervios ahora, dijo Orión. Sí, yo tampoco entiendo cómo llegó el mundo mágico a esto. Solía haber un tiempo en que la magia era considerada como un regalo, un poder para salvar a otros y traer prosperidad. Merlín estaba a punto de continuar cuando notó que Draco sostenía a Orión por el cuello. Orión nunca pierde el contacto visual. Estaba buscando, o tratando de buscar, en su mente, algo útil que pudiera usar contra Draco, pero luego se dio cuenta de que no podía entrar en su mente. Como si algo lo estuviera deteniendo. Su anillo, es el anillo de un heredero que está bloqueando tu ataque Legiliment, dijo Merlín. ¿Cómo lo rompo? Preguntó Orión directamente. No puedes, necesita mucha más potencia de la que tienes ahora, dijo Merlín. Maldita sea, murmura Orión en voz baja. Todavía tenía una forma de manejar esta situación, pero... Olvídalo, la integración interna consumirá la pequeña cantidad de magia que tienes ahora. Entonces podrás despedirte de ser el rey mago, le recordó Merlín. Conozco a ese viejo, dime cómo manejar a estos tipos, preguntó Orión con un poco de agitación mientras un difindo lo golpeaba cortándole levemente la mejilla. Bueno, en este caso puedes recibir los golpes como un hombre, dijo Merlín, mientras se apoyaba en su bastón. Sí, eso fue muy útil, gracias. Maldijo Orión. Orión, ¿qué te pasó? Preguntaron Rose y Hermione al mismo tiempo. Orión estaba bastante bien. Cortes y moretones. Pero todos ellos fueron ataques mágicos en lugar de ataques físicos. Nada acaba de conocer a un perro salvaje, dijo Orión con sarcasmo. ¿Lo que conociste a ese perro también? Preguntó Ron. Orión ante esto se confundió un poco pero con una ligera lectura mental supo lo que Ron estaba pensando. Estoy hablando de Malfoy, ¿de qué estás hablando? Preguntó Orión sabiendo que se trataba del perro de 3 cabezas de Hagrid, Fluffy. Esto lleva a Orión a contar todo su encuentro con Malfoy mientras Ron cuenta lo que él, Hermione y Rose vieron en la sección restringida. Esto también generó ira hacia el trío Slytherin del trío dorado. No se preocupen muchachos, él comenzó esto conmigo. Es natural que sea yo quien termine con esto. Manténganse al margen, es mi pelea. Orión dijo con un tono definitivo. Esto hace que los tres asientan pero con cierta vacilación. Entonces, ¿por qué querías verme aquí? Preguntó Orión. Oh, nada, queríamos invitarte a jugar con nosotros, dijo Rose. No me agreguen entre ustedes. Quería invitar a Orión a la biblioteca, dijo Hermione. Oh, muy amable de tu parte, pero tengo que negarte a ambos, tengo algo importante que hacer, así que tal vez en otro momento, respondió Orión. Oh, está bien, Ron y Rose inmediatamente se desanimaron mientras Hermione simplemente resopló y caminó hacia la biblioteca. No se preocupen, los compensaré, muchachos. Sé exactamente la cosa, dijo Orión y se fue. Más tarde pasó todo el tiempo trabajando en runas y tratando de formar un circuito de runas utilizable. Más tarde esa noche, Orión se encontró nuevamente frente a la sala de requisitos. Se aseguró de que nadie lo siguiera y de que no hubiera trampas ni hechizos aquí después de que Nick visitara el lugar. Muy bien, Merlín me golpeó, dijo Orión. Oh, me encantaría pero no puedo tocar nada, respondió Merlín con indiferencia. Quiero decir, dime una solución a mi impotencia, respondió Orión molesto. Entrena, sigue practicando y come verduras, añadió Merlín con una sonrisa. Los ojos de Orión se contraen ante esto. ¿Algo más útil? Preguntó. No te pierdas los días de piernas, pensó y dijo Merlín. Ah, ya lo dejé. Dame algo. ¿Viste lo que me pasó antes?
¿Qué pasa si ese difindo fue arrojado a mi cuello? Estaba acabado, casi gritó Orión. Malfoy no hará eso, lo sabes. Es un cobarde, dijo Merlín tratando de calmar a Orión. Sí, pero ¿y si fuera otra persona? ¿Y si fuera Voldemort o ese tipo, Nick? Ni siquiera estoy seguro de quién es, además de que se parece un poco a Harry Potter de las películas, dijo Orión. Esto hizo pensar a Merlín, pero al final, aún así se encogió de hombros. Lo siento, hijo, le estás preguntando a la persona equivocada. Si fuera un problema relacionado con la magia, entonces podría haberte ayudado. Pero ahora mismo tu magia es tan débil que no tengo ninguna solución para ti, dijo Merlín con sinceridad. Orión también ante esto visiblemente desinflado. Orión hasta este momento solo ha aprendido 3 hechizos, las artes mentales y las runas. Incluso después de golpearse el cerebro muchas veces, no pudo encontrar una manera de defenderse solo con esto. Pero de repente pensó en algo. Runas, Orión murmura para sí mismo internamente. Y al mismo tiempo Merlín también lo miró con expresión sombría. Sé lo que puedes hacer. Ahora requerirá algo de entrenamiento, pero puede salvarte la vida, dijo Merlín. Orión, que acaba de tener una idea, lo pensó. Bueno, dependiendo de cuál sea más rápido de implementar, será mejor que lo aplique mientras mantengo el otro como reserva, murmuró Orión para sí mismo. Al menos no serás derrotado así la próxima vez, dijo Merlín. No habrá una próxima vez. Título. XXX. Capítulo 18. Chapter 18. Flying Lesson. Ha pasado casi una semana desde que Orión llegó a Hogwarts y tuvo que admitir que está evitando todo el lado social de estar en Hogwarts y ser un niño, para su entrenamiento. Entonces, cuando vio que hoy tenía clases de vuelo, se emocionó. Oye, mira, las cartas están aquí, dijo alguien y Orión miró hacia arriba. Vio muchos búhos y pájaros trayendo cartas para los estudiantes. Todavía no lo entiendo. Incluso después de tener Magic y todo este tiempo para encontrar una mejor solución, ¿por qué estos tontos todavía dependen de estos pájaros para conversar entre ellos? Incluso los muggles son mejores que ellos en este momento, dijo Merlín. Con irritación en su voz. Orión simplemente sonrió y respondió en su mente. Sí, y seguirán mejorando. Ya habéis visto lo que pueden conseguir justo después de 30 años desde este punto. Tarde o temprano los muggles dejarán atrás este mundo mágico estancado, dijo Orión y había una sonrisa en su rostro. ¿Y puedo preguntarte por qué estás tan feliz por eso?, preguntó Merlín, pero tenía la sospecha de que este bastardo capitalista estaba pensando en cómo obtener ganancias de ello. ¿Por qué no debería hacerlo? Solo yo tengo el conocimiento, los recursos y la visión para hacer avanzar este estancado mundo mágico. Y mientras estoy en eso, seré rico. Orión responde como si nada pudiera impedir que ese futuro suceda. A Merlín todavía no le gustaba el hecho de que su único alumno estuviera demasiado apegado a las cosas materialistas, pero le gustaba hacia dónde se dirigía con esto. Es cierto que el mundo mágico, especialmente Gran Bretaña, está muy estancado y necesita que alguien lo mueva. ¿Y quién es mejor persona que Orión de Ambrosius, su discípulo? Orión observa cómo todos reciben sus cartas y de repente siente un poco de nostalgia. Nunca tuvo padres en su vida anterior, pero tenía muchos amigos. Sinceramente, los extraña. Estaba a punto de bajar la cabeza y concentrarse por completo en destruir la montaña de comida frente a él, pero de repente vio aparecer llamas en un costado del pasillo. Esto atrajo la atención de todos, incluso algunos de los profesores, que también comían allí. Incluso Dumbledore estaba allí. Todos vieron un fénix aparecer de la nada, pero a diferencia de todos los que pensaron que era el fénix del director, ya que todos sabían que tenía uno. Este fénix se dirigió hacia Orión. Rojo, Orión después de ver esto sonrió y llamó a su amigo. Red también fue directamente hacia Orión con algo envuelto en su pierna. Orión notó que era una carta de Tom, el dueño de Leak y Cauldron. Permaneció allí algún tiempo e incluso ayudó. Aparentemente, Tom recuerda escribirle algo. Había una sonrisa en su rostro. La carta no era gran cosa, pero aún así puso una sonrisa en su rostro. Pero a diferencia de él, la gente a su alrededor se sorprendió. Había un fénix sentado sobre su hombro en ese momento. ¿Tienes un fénix? Hermione fue la primera en abrir la boca. Amigo, ese malvado, añadió Ron con asombro.
Rose no dijo mucho, de hecho, ni siquiera reconoció al pájaro mítico, pero aún así lo acarició levemente. Gracias, muchacho, toma esto y le escribiré a Tom más tarde, así que asegúrate de estar cerca para enviar la carta, dijo Orión y le dio algunos dulces nutritivos hechos por él mismo a Red. Sí, Red Like Sweets, ocúpate de ello. Mientras Orión estaba reflexionando, todo el salón miraba al Fénix sobre sus hombros. Pero ninguno más que uno de los 4 personajes más imprescindibles. Quirrell o Voldemort para ser exactos, Snape, Nick y Dumbledore. De hecho, Dumbledore escuchó de McGonagall que uno de los de primer año tenía un Fénix y quería verlo. Quería ir allí y ver el Fénix, pero antes de eso terminó el tiempo de lanzamiento y todos se habían ido de allí. Después de comer, Orión con sus amigos que seguían haciéndole preguntas sobre Fénix fueron a la clase de vuelo. Era bastante similar a libros y películas. El profesor Och vino y puso a todos en fila. Solo Gryffindor y Slytherin estaban tomando su clase juntos ya que este tema necesitaba más atención por parte del profesor y más espacio en general. Ahora ponga sus manos encima de la varita y diga arriba, guió el profesor Och. Orión hizo precisamente eso y, a diferencia de sus expectativas o las de cualquier otra persona, la escoba disparó directamente a su mano con una velocidad ridícula. Madre. Orión casi deja escapar un grito. Oh, casi se me olvida decirte, necesitas manejar tu intención con objetos mágicos, que tienen su propio poder mágico y no requieren el tuyo, bueno. Actualmente, usas al menos 10 veces más intención que cualquier otra persona para hacerlo. Cualquier cosa, dijo Merlín con una sonrisa desagradable. Orión, ¿estás bien? Preguntaron Rose y Ron que estaban a su lado. Ellos también vieron lo rápida que era la escoba en aquel entonces. Sí, estoy bien, no te preocupes, Orión apretó los dientes y dijo. Pasó algún tiempo antes de que todos tuvieran sus escobas en las manos. Muy bien, suban a sus escobas y salten lentamente cuando les dé la señal, dijo el profesor Och. Todos lo hicieron. Orión, por otro lado, ahora era demasiado reacio a hacer movimientos repentinos. Se estaba tomando las cosas con calma, pero el universo no lo esperaba. La escoba de Neville se salió de control y lo envió volando. Señor Longbottom, venga aquí ahora mismo, dijo Och. Sí, me gusta decir que eso va a ayudar, Merlín desde la banca puso los ojos en blanco. Orión estaba a punto de volar para salvar a Neville, pero antes de eso, notó a Red volando e inmediatamente gritó. Rojo, gritó Orión y señaló a Neville, esperando que su Fénix pudiera entender lo que estaba tratando de decir. Las personas a su alrededor también lo escucharon y apartaron la mirada del fuera de control de Neville y vieron al pájaro rojo que se acercaba increíblemente rápido en el aire. Bonita, chirrió Red y se lanzó desde lo alto. Neville, que en ese momento estaba siendo golpeado contra el techo, perdió el equilibrio y finalmente se cayó. Orión desde su lugar también se preparó. Nunca antes había montado una barrera, pero estaba listo para dar un pequeño salto del destino. Pero justo antes de que pudiera hacer eso, Red apareció con llamas tras su rastro y agarró a Neville que estaba a punto de caer al suelo. Impresionante, gritó Orión mientras se relajaba después de ver esto. Otros estudiantes y el profesor Och se relajan visiblemente, pero todavía están atónitos por lo impresionante que era Red en este momento. Era tan rápido que atrapó a Neville que caía desde esa altura. Sin embargo, Red simplemente se acercó al suelo y soltó al pobre Neville, haciéndolo gemir, y luego voló y se sentó en el hombro de Orión con un chirrido. Como exigiendo una recompensa por salvar al gordo. Orión simplemente le envía una sonrisa de disculpa a Neville antes de darle a Red algunos más de esos sabrosos dulces que hizo. XXX. Capítulo 19 Chapter 19. Food and Assignment. Después de que el profesor Och se llevara a Neville. Solo entonces Orión volvió a su prueba de vuelo. Empuja lentamente sus piernas, haciéndolo flotar ligeramente. Pero el problema le resultó inmediatamente evidente. Las escobas están hechas de tal manera que pueden hacer volar a una bruja o un mago sin mucho poder mágico. Pero eso no es verdad. En realidad, estas escobas quitan la magia de los jinetes. Pero solo una cantidad minúscula. Considerando tu poder mágico actual. Es posible que puedas volar, pero no por mucho tiempo. Y podría agotarte por completo, agregó Merlín después de observar las escobas durante mucho tiempo. De todos modos, no estoy tan interesado en las escobas. Personalmente creo que son un poco tontos.
Podría haber muchas otras formas de volar y los magos tenían que usar escobas de todas las cosas, respondió Orión. Pero esto hizo que Merlín le diera una mirada extraña. ¿Qué? Orión no pudo evitar preguntar sobre la estafa de Gandalf. En cualquier otro caso, no habría importado, pero considerando que estás aprendiendo sobre runas. Creo que deberías estar interesado en por qué los magos usan una escoba entre todas las cosas para volar. De hecho, creo que he encontrado la primera misión para ti. Quiero que estudies una escoba y entiendas cómo funciona. No solo eso, utiliza el conocimiento que tienes sobre las runas y mejóralo. Tienes hasta Navidad. Cuando la escuela vuelva a abrir más tarde, te preguntaré sobre esta tarea, dijo Merlín con una sonrisa de complicidad. Orión gimió un poco ante esto. ¿Más tarea? Fue su única respuesta. Pero ahora también él estaba intrigado. Debe haber una razón por la que Merlín le pidió esto. Quizás quiera adquirir su propia escoba para comenzar a realizar pruebas. Quizás pueda mirar algunos rotos. Estudiar la escoba no es un problema para él. De hecho, tenía la mitad de la mente para dedicarse él mismo a la ciencia de las varitas. Teniendo en cuenta que necesitará hacerse una varita en el futuro. Pero no está nada mal empezar con las escobas. El verdadero problema surge al mejorar una escoba. Y sabía lo que significa exactamente mejorar. Merlín quería que mejorara una escoba o que hiciera una nueva que incluso aquel que tiene el poder mágico correspondiente a un niño de 5 años pueda usar. Y mientras lo hace, incluso podría intentar fabricar algunos dispositivos más interesantes. ¿Por qué no? Mientras pensaba y reflexionaba para sí mismo, vio a Malfoy obteniendo el recuerdo de Neville y Rose, al igual que Harry en el cañón, lo persiguió. Supongo que algunas cosas son inevitables. Orión no pudo evitar sonreír después de ver una escena familiar. No pudo evitar mostrar envidia hacia Rose. Ella tenía esta poderosa magia innata desde el principio. Sin embargo, no debería envidiarla, considerando que esto le costó todo lo demás en su vida y también lo perderá mucho más adelante en la vida. Además, Orión también tiene su propio truco y ya es hora de que supere a todos. Literalmente tiene el poder de quitarles la magia a todos. En teoría, puede convertirse en la única persona en la Tierra con magia. El gobernante absoluto y Dios. Pero nunca planeó hacer eso. Sin embargo, volviendo a Rose, tenía un poco de curiosidad sobre si el poder innato que tenía era realmente algo que obtuvo de Voldemort o si nació con él. Pronto Rose se da cuenta del recuerdo de Neville y todos comienzan a animarla. Y como en los libros y las películas. Resulta que la profesora McGonagall está mirando afuera de su oficina cuando Rose hizo todas sus acrobacias en el aire. Es decir, una entrada directa al equipo y una posición para ser el buscador más joven. Orión, después de todo el día de trabajo, finalmente recuerda que les prometió a sus amigos que los compensaría por no poder jugar con ellos. Así que antes de la hora de cenar, se dirige a la cocina. Apenas son brujas o magos los que se acercan a la cocina de Hogwarts. Toda la operación está a cargo de los elfos domésticos. Cuando llegó, se sorprendió un poco al ver a casi una docena de elfos domésticos cocinando la comida para más tarde esa noche. Cuando vio a Orión, casi parecían eufóricos. Dándole la bienvenida como si fuera la realeza. Está bien, no me esperaba eso, murmura Orión para sí mismo. Entonces, ¿qué esperabas? Los elfos domésticos tratan a su amo como reyes y dioses. No hay nada de qué sorprenderse en ello, afirmó Merlín con total naturalidad. Bueno, supongo que ese es el caso. Orión pensó para sí mismo. Oye, dame algunos ingredientes y una estufa. Prepararé comida para unas 10 personas, dijo Orión con expresión sombría. Orión les dijo a los elfos domésticos que replicaran la receta de los fideos ramen que él hizo y que sirvieran a cualquiera que los pidiera en el comedor. Y para sus amigos, pues lo conseguirán aunque no quieran. Tiene bastante confianza en sus habilidades culinarias. Ser huérfano te enseña mucho y las habilidades culinarias son una habilidad muy importante para cualquier persona, y mucho menos para un huérfano. ¿Qué es esto? Le preguntó Rose a Orión. Se llama ramen noodles. Los hice especialmente para todos ustedes. Pruébenlos. Orión envía golpes hacia sus otros amigos para que coman estos fideos. Menos 10 minutos después. Esto es brillante, dijo Rose con la boca todavía masticando los fideos. Hermione ya sabía que eran los fideos, pero era la primera vez que los comía y le encantaban.
Y ese fue el caso de los hermanos Weasley. De hecho, su reacción llevó a otros estudiantes a pedir también los nobles. Y cuando una gran cantidad de estudiantes comen los fideos, el ruido finalmente llega a los profesores. ¿A qué se debe todo este ruido? Se burló Snape y preguntó. Oh, Severus, deberías probar este plato que preparó el señor Ambrosius. Te va a encantar. Flitwick no pudo evitar sonreír y hablar sobre los fideos que estaba comiendo. Snape exploró sus alrededores y vio incluso a Dumbledore comiendo los fideos con comida. Solo unos pocos profesores probaron el plato, pero les encanta. Snape, al escuchar el nombre de Orión, recordó que Orión actuaba como si estuviera cocinando cuando hacía pociones y frunció el ceño. Aunque sus pociones eran excelentes, actuar como un cocinero mugle para un fabricante de pociones es degradante. Pero cuando probó los fideos se dio cuenta de por qué Orión podría estar actuando así. El niño tenía talento para cocinar, sin importar si se trataba de pociones o comida mugle. Incluso otros profesores elogiaron en silencio a Orión cuando probaron los fideos. XXX. Capítulo 20 Chapter 20. Broom, Mapon Change. Preparar comida para sus amigos no era solo una forma de decir que estaba arrepentido de no pasar más tiempo con ellos, sino también una estrategia. Quería conseguir algunas escobas rotas y los mapas del merodeador. El primero, por la misión que Merlín le dio a Orión. Aunque Orión tiene el dinero para comprarse una escoba barata, ¿por qué cuando puede conseguir una gratis? De todos modos romperá la escoba, así que no importa si la escoba que recibe está rota desde el principio. Más tarde, porque se cuela por el castillo. Necesita rastrear los movimientos de algunas figuras clave importantes como Snape, Quirrell, Dumbledore y Nick. Especialmente Nick, considerando que sabía sobre la sala de los menesteres. En este momento, Orión está usando la habitación para varias cosas y no quiere encontrarse con Nick. Entonces Orión, después de terminar la cena, se acercó a la profesora McGonagall. ¿Por qué está aquí, señor Ambrosius?, preguntó la profesora McGonagall. Orión sabía que no podía decir que estaba aprendiendo runas. Era una materia de tercer año y también solo formas básicas de runas. Lo que estaba aprendiendo de Merlín era incluso más complejo que el nivel de maestro según los estándares mágicos. Después de todo, hay beneficios de que el mejor mago de todos los tiempos le enseñe. Profesor, tenía una petición. Me preguntaba si podría conseguir una escoba de la escuela para estudiar. Incluso una rota está bien. Quería aprender cómo vuela, dijo Orión con cara seria. Su respuesta aquí decidió si gastaría dinero en una escoba que tal vez nunca montaría en el futuro o no. Pero lo más importante aún es el tiempo. Si tuviera que comprar la escoba, entonces solo podría hacerlo en Navidad y entonces, en el mejor de los casos, habría tenido solo unos pocos días para probar la escoba. Quizás pueda aprender por qué las escobas son el único objeto que usan los magos para volar, pero no puede mejorarlas. McGonagall miró a Orión con un poco de sospecha. Naturalmente, sabía que Orión padecía una deficiencia mágica. Si cualquier otro estudiante le hubiera pedido esto, ella se lo habría negado directamente o habría hecho su propia investigación para descubrir exactamente por qué el estudiante necesita una escoba. Después de todo, ¿por qué de repente los estudiantes necesitan escobas además de volar y causar caos? Pero en el caso de Orión, ella no podía decir por qué. Después de pensar un poco más decidió darle la escoba. La razón por la que a los de primer año no se les permite tener sus propias escobas es porque son los más propensos a lesionarse. Ellos, a diferencia de otros estudiantes, no tienen formación formal en vuelo. Bueno, al menos la mayoría de ellos no lo hacen, ya que la mayoría de las familias mágicas enseñan a sus hijos a volar una vez. Orión, después de escuchar a McGonagall, sonrió encantado. Espero que no cause problemas con este señor Ambrosius, dijo el profesor y Orión simplemente asintió. El siguiente objetivo era el mapa del merodeador. No estaba seguro de dónde estaba exactamente. En los libros y películas, era con los gemelos, pero aparece en el tercer año. Entonces, para descubrir esto, terminó visitando a los gemelos en su tiempo libre, asegurándose de que ningún adulto y Nick estuvieran cerca. Preguntándole sobre cualquier artefacto que pueda ayudarle a rastrear a alguien en la escuela. Luego terminé leyendo sus mentes. Mi lectura mental está rota.
No todos los Legilimens son buenos leyendo la mente con tanta facilidad, pero Orión, gracias a su increíble talento y la ayuda paso a paso de Merlín, ya era un maestro en ello. Pero solo cuando está leyendo una mente desprotegida. Todavía no tiene el poder de entrar en una mente protegida. Desafortunadamente, no encontró nada sobre los gemelos. Entonces, después de pensarlo, Orión pensó por qué no intentar encontrarlo en la sala de los menesteres. Si el mapa fue creado por los merodeadores y luego se perdió. Entonces lo más probable es que todavía esté en el castillo y cada cosa perdida en el castillo pueda ser convocada por la sala de los menesteres. Entonces Orión esa noche, con la escoba que le dio McGonagall, fue a la sala de requisitos. ¿Nunca te preguntaste cómo es que tienes tan buena visión por la noche? Preguntó Merlín mientras Orión esperaba que llegaran las escaleras móviles. ¿Magia? Simplemente dijo Orión sabiamente. No, idiota, la magia puede mejorar la visión hasta cierto punto, pero eso no sucede por sí solo. Necesitas tener un buen control de tu magia y conocimientos para mejorar tu cuerpo de esa manera, dijo Merlín poniendo los ojos en blanco. Tal vez simplemente estoy acostumbrado a la oscuridad. Al vivir en el bosque durante tanto tiempo, cualquiera puede adaptarse a la oscuridad y poder encontrar su camino en la oscuridad, dijo Orión sin pensar demasiado en ello. Es posible, pero tengo una teoría mejor. Creo que cuando obtienes el poder de ese vampiro, también obtienes algunos de sus rasgos como el olfato o la capacidad de ver en la oscuridad. Después de todo, tus sentidos son más fuertes que antes, ¿no es así? Es mucho mejor que lo que tenías antes de luchar contra ese vampiro. Porque estuviste débil por algún tiempo después de vencer a ese vampiro y formar tu núcleo de maná. No te diste cuenta de esto antes. E incluso después de eso, simplemente lo tiras como algo normal después de tener magia o beber todas esas pociones. ¿No es así? Dijo Merlín con una mirada de complicidad. Sí, quiero decir que esa fue la razón más obvia, Orión, que nunca pensó en eso, de repente cayó en la contemplación. Había notado que sus sentidos estaban mejorando. Gran vista y olfato. Tiempo de reacción rápido. Su arrebato de una varita de las manos de Malfoy es un buen ejemplo. No vio ningún cambio en su velocidad o potencia física, pero eso siempre fue bueno después de que empezó a practicar la integración. Pero definitivamente hay una mejora en sus sentidos y en su velocidad de reacción. Creo que esto es algo que debemos probar en el futuro. Puede que no te des cuenta, pero lo que acabas de lograr normalmente solo es posible mediante un ritual muy complicado. Y todos los rituales de esta naturaleza exigen algún tipo de sacrificio. A diferencia de ti, que simplemente caminas en la oscuridad pensando que puedes ver de noche porque viviste en el bosque durante algunos años. Sin pagar nada a cambio como sacrificio, dijo Merlín, pero su aspecto no era normal en absoluto. Parecía extrañamente emocionado y Orión se dio cuenta de lo roto que estaba esto. Traga y concentra su mente. Hace una nota mental para ponerse a prueba. Más que las mejoras, le preocupaba que le afectaran rasgos negativos como tener hambre de sangre como un vampiro. O tener una naturaleza animal. No creo que debas preocuparte por eso. Recuerda esta técnica, la integración convierte toda la energía en energía positiva para ti. Así como no obtienes ninguna energía negativa de la técnica. Dudo que obtengas algún rasgo negativo de las criaturas que absorbas tampoco, dijo Merlín y Orión se relajó un poco. Pero de todos modos va a hacer pruebas para comprobar su paz mental. Es mejor que sepa que existe la posibilidad de que se convierta en un asesino homicida antes de que eso realmente suceda. Cuando llegó a la sala de los menesteres, su primera orden fue conseguir el mapa del merodeador. Afortunadamente, la habitación realmente le trajo el mapa. Miró el mapa y encontró sus objetivos. Dumbledore estaba dormido. Pero no fue el caso de Snape y Quirrell. Ambos estaban uno frente al otro. También encontró a Nick y no pudo evitar volver a comprobarlo. Estaba frente al baño de chicas. Esa es la maldita cámara de los secretos, dijo Orión en voz alta. También notó que el nombre de Nick desaparecía del mapa cuando entró a la cámara. Tengo un muy mal presentimiento acerca de este tipo, dijo Orión. Merlín a un lado también asintió.